hermano, amada Iglesia de Jesucristo. Quiero compartir contigo una bella enseñanza, una pequeña reflexión de la palabra de Dios titulada Vence el mal con el bien. Para ello te invito a que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 21. Y dice así la palabra de Dios: no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. El mal que nos hacen puede consistir en una agresión física, en una agresión verbal, gestual, en una injusticia, en una calumnia, en una persecución. En fin, la palabra mal es una palabra muy amplia que abarca o encierra muchas cosas. Pero la palabra de Dios nos enseña, nos dice, no te dejes vencer por el mal. Es una actitud, es una de ellas, digo yo, la más difícil de llevar a cabo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque a la carne le agrada contender, discutir, reclamar. A la carne le agrada la venganza, tomar el asunto por las propias manos. Pero la palabra nos está diciendo, vence el mal con el bien. Es lo que la Biblia nos dice. Es contradictorio, pudiera pensar una persona que ha sido perjudicada o que ha sido injusticiada. Porque lo que quisiera quizás la persona que ha sido perjudicada, pagar con la misma moneda, quizás pueda pensar pagar ese mal con mal, vengarse. Pero cuando nosotros hacemos las cosas de esta manera, cuando tenemos este tipo de actitud, de manera ninguna vamos a poder hacer lo que dice la Biblia. No vamos a poder vencer el mal, sino que por el contrario, el mal puede vencernos a nosotros. ¿Por qué? Porque puede dañar nuestro corazón, puede estropear nuestra vida espiritual. Nos llenaríamos de ira, nos llenaríamos de odio, de rencor, de resentimiento, de falta de perdón. No podemos correr ese riesgo. Es por eso que la palabra de Dios nos exhorta a no pagar con el mal, sino vencerlo con el bien. Además, si nosotros tenemos este tipo de actitudes, nosotros estaríamos dejando de hacer la parte más importante, y es darle lugar a Dios. Nosotros estaríamos excluyendo a Dios del problema. Vamos a ver lo que dice la palabra en Hebreos 10:30. Dice así: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Repara bien, amado hermano, dice el Señor, mía. El Señor toma posesión de nuestro problema, de nuestra injuria, de nuestra situación que estemos pasando. Esta palabra me enseña a mí que en todo tiempo lo que el Señor quiere es que le entreguemos ese problema, que le entreguemos ese mal que nos han hecho, para Él entonces hacer justicia. Dice aquí, yo daré el pago, dice el Señor. Él pagará, Él se encargará de ello. Amado hermano, a través de la palabra de Dios, nosotros vemos hombres de Dios que fueron injusticiados, que fueron perseguidos, les causaron mucho daño. Y es el caso de David y Saúl. David era un hombre de Dios. David fue perseguido por Saúl. Saúl le tenía rabia, le tenía envidia, le tenía odio a David. Y lo persiguió y lo buscó donde él más pudo. Dice la Biblia en 1 de Samuel 24, versículos 2 y 3, que Saúl salió con 3,000 hombres a perseguir a David. Y llegó a una cueva donde él se escondió. Precisamente llegó Saúl a ese lugar a donde David se encontraba con sus hombres. Pero ¿qué sucede allí en esa cueva? Nosotros vemos por la palabra de Dios, amados hermanos, que David no se levantó contra Saúl, no le hizo frente a su enemigo, no le reclamó,
no lo tocó siquiera, sino que David, un conocedor de la palabra de Dios, David era un hombre, dice la Biblia, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. David no hizo justicia con sus propias manos, sino que él descansó en el Señor, porque él sabía que el Señor era su justicia. Igualmente tenemos otro caso en la Biblia con el apóstol Pablo, y vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Y vemos allí una expresión del apóstol Pablo en esa carta que él le escribió a Timoteo. Y dice así: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Alejandro el calderero, este era un hombre que le hizo frente al apóstol Pablo. Era una persona muy difícil. La palabra nos dice que este hombre llamado Alejandro blasfemó contra el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, mire la respuesta que dice, que le da a Timoteo: el Señor le pague conforme a sus hechos. El apóstol Pablo, él puso su confianza en el Dios en el cual él creía, al Dios al cual él le servía, porque él sabía que Dios iría a pelear a su favor. Él sabía que Dios era su justicia. Él sabía que Dios le daría la victoria, y así fue. Vamos a la palabra de Dios, a Isaías capítulo 33, 22. Y dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Qué maravilloso es que tú y yo contemos con un Dios tan bueno, un Dios tan maravilloso. Dice esta palabra que Jehová es nuestro juez. Tú y yo contamos con el mejor juez sobre toda la tierra. Él defenderá nuestra causa, cualquiera que sea el mal, cualquiera que sea la injusticia, cualquiera que sea el motivo por el cual nosotros nos sintamos mal. Él va a pelear por nosotros. Él hará justicia a favor de sus escogidos. El Señor tomará el enemigo en sus manos. Dice al final de este versículo: Él mismo nos salvará. Nosotros tenemos que descansar en el Señor, entregando toda situación en sus manos, porque solo así Él nos podrá dar la victoria. Vamos a ver lo que nos dice el propio Jesús a través de la palabra en Mateo 5, 44. Y dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y persiguen. Qué maravillosa palabra, qué maravilloso consejo nos da el Señor Jesús. Él no nos ha podido dar mejor consejo que este. Él nos habla del amor de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 13, 5: el amor no hace lo indebido, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor. Por eso el Señor Jesús nos está mandando a amar a aquel que nos hace daño, amados hermanos, a hacerle bien a todo aquel que se levanta contra nuestras vidas, aquel que nos persigue, aquel que nos tiene rabia, aquel que nos tiene odio, aquel que nos hace daño. Él nos dice para bendecir a aquellos que nos maldicen. Nuestras palabras ante una situación de persecución, de maldad, de injuria, deben ser palabras de amor, palabras de bendición, palabras que edifiquen la vida de nuestro enemigo. Dice: haced bien a los que os aborrecen. Debemos estar dispuestos y disponibles a ayudar a esa persona, porque quizás no sabemos qué situación de su vida esté pasando, qué amargura tenga dentro de su corazón. Nosotros por eso tenemos que estar disponibles para ayudarlo, cualquiera que fuera la situación de esta persona. Y orar por los que nos ultrajan y por los que nos persiguen, porque es la arma más poderosa que tiene el cristiano, la oración.
Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Este versículo no es venganza o castigo contra nuestro enemigo, porque nos dice, haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O otras versiones dicen brasas de fuego. No se trata de hacerle daño a la cabeza de nuestro enemigo, pero dice, si tiene hambre, si tiene sed, dale de comer, dale de beber. Y sabe que cuando una persona se levanta contra nuestras vidas, nos quiere hacer daño y nosotros le hacemos el bien, quedará confundida, no comprenderá nuestra actitud, no entenderá lo que estamos haciendo. Él pensará y dirá, pero si yo le ofendo y él no me presta atención, pero si yo le maldigo y él me bendice, de eso se trata, amados hermanos, una actitud diferente, porque nuestra actitud ante esta situación estimulará el arrepentimiento en esa persona. Quedará totalmente avergonzada, no comprenderá, no entenderá, pero algo comenzará a suceder en el corazón de esa persona si nuestra actitud es la correcta, si nuestra actitud es conforme a la palabra de Dios. Gálatas 6:9, la palabra de Dios nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de amar, no nos cansemos de bendecir, no nos cansemos de hacer el bien a nuestros enemigos, porque dice la palabra que a su tiempo segaremos, a su tiempo cosecharemos. Si hacemos el bien, cosecharemos el bien. Si le bendecimos, seremos bendecidos. Es lo que Jesús nos ha enseñado a través de la hermosa palabra de Dios. Así que, amados hermanos, para finalizar, quiero decirte que ante cualquier situación de mal que se haya presentado en nuestras vidas, entreguémosles el problema en las manos a nuestro Dios. Entreguémosles el mal, entreguémosles esa situación, porque nuestro Dios, solo Él hará lo justo, solo Él hará justicia a nuestro favor. ¿Qué nos toca a nosotros? Conforme Jesús nos exhorta, orar para que haya arrepentimiento en el corazón de esa persona, para que nuestro enemigo pueda ser restaurado y así puedas ganar un amigo y quizás una alma para Cristo. Que Dios te bendiga.